Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. ¿Cómo están? Gracias a Dios por esta nueva oportunidad. La semana recién pasada, una congregación, los líderes de una congregación amiga del Templo Shalom, me plantearon un desafío y el desafío consiste en poder responder algunas preguntas que ellos como congregación hicieron abiertamente a varias personas, eh, mayoritariamente no cristianas. Y en este proceso les llegaron 35 preguntas y me invitan a poder eh, responder estas preguntas para quienes ellos las formularon. Yo quiero compartir con ustedes algunas de estas preguntas, son 35, no las voy a leer todas, pero hay de todo tipo. Hay preguntas que tienen que ver con el tratamiento de la ciencia versus la religión o versus la Biblia, acontecimientos que son propios de la Biblia, si son ciertos o no lo son, temas asociados exclusivamente a Dios como tal, con sus atributos. Y quiero leerles algunas. Por ejemplo, un hombre de 44 años pregunta por qué hay tantos pueblos en miseria, por qué Dios permite eso. La pregunta en realidad que le hicieron a ellos, a estas personas, le dijo: si tuvieras la ocasión y la oportunidad de estar frente a Dios, ¿qué cosa le preguntarías? Entonces son preguntas dirigidas a Dios. Hay una mujer de 23 años que pregunta: ¿por qué nacen niños enfermos y Dios no hace nada? Otra mujer: ¿por qué Dios permite que niños mueran de hambre? Hay una mujer de 65 años que le hizo esta pregunta: si Dios es todopoderoso, todo lo sabe, todo lo puede, ¿por qué hay tanta hambruna, pobreza, avaricia, envidia? ¿Por qué lo permite? Otras más: ¿por qué envió este castigo a la humanidad? ¿Qué ha hecho tanto daño? Pregunta un joven de 22 años. Supongo que se referirá a la pandemia. ¿Por qué los niños mueren de hambre en África? Pregunta una mujer de 54 años. ¿Por qué esta pandemia y cuál es el fin de esta? ¿Por qué Dios permite el COVID-19 que siga matando a tantas personas? ¿Cuál será la enseñanza que nos deja esta situación? Miren esta: ¿por qué Dios sana a algunas personas y a otras no? ¿Será que ama más a algunas? Lo preguntó una mujer de 55 años. Bueno, ¿por qué sufre tanta gente? Si Dios todo lo sabe, ¿por qué permite todo lo malo en el mundo? Y aquí parece que sí claramente es alguien que conoce algo a lo menos de la Biblia, porque tiene palabras como dicotomía. Dice: la dicotomía de Dios todopoderoso o bueno. Si fuera ambas, no habría maldad. ¿A qué se refiere esta última pregunta? Es que si Dios, por un lado, reconocemos que es alguien bueno, entonces no podría Él estar detrás de esta pandemia, porque la pregunta es si es Dios responsable de esta pandemia. Entonces ahí está el tema de la benevolencia y la omnipotencia de Dios. Ese es un problema. Si Dios es bueno, no podría estar detrás de esta pandemia, y si no está detrás, entonces no es omnipotente porque no puede detenerla. Y ese es el problema. Todas estas preguntas vienen a cuestionar, ¿cierto? Son personas que se plantean delante de Dios en una actitud, vamos a pensar, honesta, sincera, de mucho dolor, pero también de cuestionamiento a Dios. Criaturas cuestionando al Creador, preguntándole las razones del por qué, asumiendo que Él pudiese ser responsable de estas cosas. De todas esas preguntas, insisto, son 35, de ellas hay gente que ya la ha respondido durante mucho tiempo, porque estas preguntas no son nuevas en la humanidad. Son preguntas que siempre han estado, y cada vez que hay crisis como las que vivimos, afloran. Y ya personas la han
intentado responder. Pero hubo una pregunta que yo no sé cómo la voy a responder el día que tenga que entregar esta respuesta. Me costó poder, sobre todo por quién la hace. Miren, es un niño de 10 años. En la lista ustedes vieron, hay personas de 65, 40, adultos, jóvenes, pero hay un niño que preguntó, un niño de 10 años. Y su pregunta, a juicio mío, es una pregunta tan distinta, es una pregunta tan diferente, porque no se plantea desde la soberbia, no se plantea desde el cuestionamiento hacia Dios, no se plantea incluso sacando las culpas y pasándosela a otra persona, en este caso a Dios. No lo hace así. Pregunta distinto. Hace la siguiente pregunta. Fíjense, qué diferente, qué distinto. Tal vez por ello, Dios nos invita a ser como niños. Él pregunta así: si viene algo peor, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Se fijan en la pregunta? No responsabiliza ni a Dios, sino Él busca una solución. En su pregunta, Él dice, si eventualmente, si viene algo peor, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Esa pregunta me descolocó. ¿Cómo responderle a un niño así? ¿Cómo le responderías tú? ¿Cómo le dirías a un niño que claramente refleja cierta angustia, cierta preocupación, incertidumbre? Pero él dice, ¿qué podemos hacer para evitarlo? ¿Qué podemos hacer para salir y evitar esa situación? Bueno, Jesús en una ocasión que registra el Evangelio de Juan, visitó un lugar deprimente, un lugar difícil de poder convivir y digerirlo en el mismo instante en que uno está incluso leyendo, porque es un sitio donde está rodeado de muchos enfermos. Hay gente, dice el libro de Juan, ciegos, cojos, paralíticos, gente que literalmente están secos allí. Están todos alrededor de una piscina, de un gran estanque. ¿Qué hacían estas personas allí? Bueno, estaban esperando que hubiese un movimiento del agua, porque cuando se movía el agua y el primero que llegaba a meterse era sanado, era curado de esas dolencias. Las versiones antiguas y antiguamente en nuestras congregaciones se hablaba y se decía que venía un ángel y que de vez en cuando revolvía el agua. Eso ya no existe, eso ya no es así. Eso ya los últimos estudios, las últimas investigaciones han descubierto que ese verso fue puesto por un copista tratando de poder sacar una leyenda que existía en entonces, en el tiempo de Jesús, que más bien se asociaba a un dios de la medicina, a Esculapio se llama el dios griego, o bien digo, Esculapio es el nombre de este dios, que pensaban que él era el que de alguna forma venía y revolvía el agua, este dios romano, y entonces el primero que se metía era sanado, ¿ya? Era una leyenda que existía. Entonces, para evitar que se hablara de Esculapio o Asclepio, que es el nombre que tienen los griegos, colocaron esto del ángel que revolvía el agua, pero ya esto no es así. El punto es que entre todas esas personas había alguien que tenía 38 años, paralítico. ¿Cuánto tiempo estuvo allí en esa piscina? No lo dice el Evangelio, pero él tenía 38 años de haber estado o de estar en una condición de invalidez. No son 2 años, son 38 años en esa condición. Parapléjico, cuadrapléjico, la cosa es que no podía moverse por sí mismo, porque cuando él intentaba poder llegar al agua, cuando el agua se movía de vez en cuando, seguramente por algún efecto físico de estas aguas tipos termales, tal vez lo que fuera, había una especie de movimiento de burbujas que
la gente pensaba y creía que eso le sanaba. Hasta que se acerca a Jesús y lo escoge a él. Había muchos, pero Jesús fue donde él y le dice y le pregunta: ¿quieres ser sano? Es una pregunta que Jesús siempre hace a las personas antes de realizar una obra milagrosa en ellos o en ellos. Es como que nos preguntaran a nosotros: ¿qué quieres que haga por ti? Si esa fuera la pregunta para nosotros hoy, esa es la pregunta que puede hacerte a ti hoy. ¿Qué quieres que Jesús haga por ti? La pregunta que le hicieron en esta congregación a las distintas personas es: ¿qué les preguntarías a Dios? Y salieron todas estas preguntas que acabo de compartir, algunas de ellas. Y también la pregunta que hace este niño. Pero aquí es Jesús preguntando. Él pregunta. Y él dice: sí, ¿qué quieres que Él pudiese hacer por ti, por tu vida? Y él lo pregunta porque no siempre lo que nosotros mostramos hacia los demás refleja lo que realmente somos. Tenemos miedo de que se diagnostique cuál es nuestro real mal, nuestra real enfermedad. A veces incluso hasta las negamos. Decimos no tener ese padecimiento, lo ocultamos. Y así permitimos que este mal siga su avance y nosotros negándolo. Solo queremos muchas veces aliviar los síntomas, pero no vamos al meollo del asunto, a la raíz del problema. Nos gustan simplemente las recetas fáciles, dejando claro que el mal es más profundo y a veces tenemos miedo de poder descubrir. La respuesta del paralítico hacia Jesús fue diciéndole: mira, no tengo a nadie que me meta en el estanque mientras se agita el agua. Y cuando yo voy, cuando yo trato, cuando yo me arrastro, cuando yo intento hacerlo, siempre alguien me gana. Siempre alguien se mete antes que yo. Las oportunidades para esta persona no existían. Como muchos hoy dicen, las oportunidades no son para mí, siempre las tienen otras personas, siempre son otros los que tienen las oportunidades y a mí nunca me ha tocado. Pero esa no fue la pregunta que le hizo Jesús. Jesús no le preguntó eso. Jesús le preguntó si acaso quería ser sano. Pero él no respondió a esa pregunta. Hay siempre verdades que son más profundas en nuestra vida y también así lo refleja el Evangelio. Cada vez que cuento una historia, es que hay algo detrás de eso. No es simplemente la historia por la historia, no es simplemente contar el hecho por el hecho, no. Los evangelios siempre quieren resaltar algo más. Y Jesús sabe, Él sabe lo que hay en el corazón del ser humano. Él conoce en profundidad todas nuestras extrañas maneras de proceder. La salud y la vida humana para nosotros es sin duda de las cosas más valiosas, más importantes. De este lado de la eternidad, nosotros decimos claramente, ¿qué mayor importancia puede tener la salud y la vida humana? Siempre decimos, teniendo salud está todo lo demás. Lo demás es detalle, podríamos decir. Y hay que preservar siempre la vida humana. Sin duda, es uno de los valores más preciados. Pero, ¿qué pensará Dios al respecto? ¿Qué será no de este lado de la eternidad, sino del lado de la eternidad, del otro lado? Tal vez hay una mirada distinta. Y por ser distinta, quizás no compartamos o no entendamos del todo esto. Porque Jesús en ese instante sanó al paralítico, le dice, mira, toma la esterilla donde estás y párate y anda. Y ese hombre que no se había movido por 38 años comienza a sentir la fuerza del poder vigoroso, del poder de Dios, cómo entra por sus nervios, por sus músculos, y entonces se pone en pie y tiene que aprender a caminar de nuevo y experimenta cosas que no había experimentado en 38 años. Fue para él un milagro y para todos los que estaban alrededor. Fue un milagro realmente asombroso. Pero el Evangelio de Juan sigue, eso lo cuenta, pero sigue contando una historia que nosotros tal vez la hemos pasado por alto. La sanidad física no fue el todo.
ni siquiera lo más importante para Jesús. Por ello que el Evangelio sigue y continúa y dice que después Jesús va y busca a este hombre y lo encuentra en el templo. Ya no está en la piscina, ya no está junto a los demás enfermos que siguen estando allí en el estanque. Ya no está allí, ahora está en el templo, en un buen lugar. Pero le falta algo. Jesús lo busca. Entonces, esto muestra que la sanidad física, que la salud no es el todo ni lo más importante para Jesús. Y lo busca y le va a ofrecer tener un estado de salud, pero mayor, más importante aún. Te invito, ve conmigo al libro de Juan capítulo 5, verso 14. Juan capítulo 5, verso 14. Y veamos qué le dice Jesús a este hombre después de que ha sido sanado. Juan 5, 14. Después de esto, Jesús lo encontró en el templo y le dijo: mira, ya has quedado sano. Punto. Ya has quedado sano. No vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. No sea que te ocurra algo peor. ¿Sugiere acaso estas palabras de Jesús que la enfermedad que el hombre había tenido era producto de algún pecado específico? ¿Acaso eso sugieren sus palabras? No lo sabemos. Aunque la respuesta fuese sí, estaría eso inserto en la mentalidad judía de la época de Jesús, en que ellos pensaban que toda enfermedad tenía una causa moral, un pecado detrás. Pensaban eso, pero estaban errados. No todas las enfermedades, no todos los padecimientos, no todos los sufrimientos tienen una causa moral específica detrás de ello. Ese era el pensamiento que ellos tenían. A Jesús le interesaba la condición que este hombre tendría de ahora en más, de ahora adelante. Le dice algo peor. ¿Qué cosa peor le podía ocurrir a esta persona? ¿Qué peor que haber tenido 38 años de un padecimiento y de depender de los demás? 38 años. ¿Qué peor podría ocurrirle? ¿Otra enfermedad acaso más terrible? ¿Y por qué razón habría de llegar? Fíjense lo que Jesús le dijo. Cuando él le dice a Jesús: no vuelvas a pecar, no sea que te ocurra algo peor. Ese no vuelvas a pecar se lo dice en un tiempo presente. Es decir, lo correcto sería decirlo de esta forma: no sigas pecando. ¿Escuchamos? No sigas pecando. Para Jesús, lo más relevante, lo más importante no sería su pasado, sino su presente y su futuro. Lo que ocurrió hace 38 años ya quedó atrás. Lo que ocurre con tu vida antes de que te encuentres con Jesús ya está, ya pasó. A Él le interesa lo que puede ser hoy hacia adelante. De modo que si alguno está en Cristo Jesús, es una nueva creación, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. He aquí, son todas hechas nuevas. Al Señor le interesa tu presente hacia adelante, tu futuro. Ahora, ¿por qué el hombre necesitaba que Jesús le advirtiera de esto? Porque va a pasar lo siguiente. Tan pronto como Jesús lo buscó y le dice: no sigas pecando para que no te venga algo peor, lo que él hace a continuación revela que no tan solo había estado paralizado físicamente, sino que tenía una parálisis espiritual, una parálisis moral, donde no era capaz de reconocer lo que era la gracia de Dios, ni ser agradecido con Dios, porque tan pronto que él descubre que es Jesús el que lo ha sanado y que las autoridades religiosas lo están buscando para tomar preso a Jesús, ¿sabe qué hizo este hombre?
¿Tú crees que él se arrodilló? ¿Tú crees que él se tiró a los pies de Jesús para agradecerle lo que él lo había hecho, lo que él lo había sanado? No hizo aquello. Como muchos tantos que reciben bendiciones de Dios, gracias de Dios, el sustento de Dios, de tener la familia, de tener el abrigo, de tener el trabajo, todo eso no lo agradecen a Dios, y este hombre no lo hace así, sino por el contrario, va y lo denuncia. ¿Qué te parece? Denuncia a Jesús ante las autoridades. Él quiso librarse de toda responsabilidad por si acaso acusaban a él o a sus padres de que él estaba cargando su cama en día sábado, lo cual estaba prohibido. Y él prefería tener entonces, estar bien con las autoridades religiosas, que no lo expulsaran del templo ni de la sinagoga. Y para eso entonces, si él puede vender y entregar a Jesús, así lo hizo. Así lo hizo. ¿Por qué el hombre fue enseguida a informar a los judíos? Sabiendo de la hostilidad que tenían los judíos para con él, mostró poco aprecio, ingratitud para el beneficio que Jesús le había hecho. En aquel momento estaba sin reconciliación con Dios. Y eso sí que es peor. Eso es algo peor, no estar reconciliado con Dios. Tanto así que tan pronto supo, va y entrega a Jesús. Habla de él, al que lo había sanado, al que le había tendido la mano, al que le había hecho bien, el que se había preocupado de él. Podría haber escogido cualquiera y lo escogió a él. ¿Y por qué? Porque ese hombre tiene una parálisis espiritual, una parálisis moral, algo que es peor. Le advierte el Señor que no continúe en esa condición, pues de otra forma, miren, le va a guardar algo peor que la enfermedad física. Puede ser que Jesús estaba advirtiendo sin duda de esta parálisis que él tenía, que era peor. Que sería peor, porque esa parálisis les va a llevar a una perdición aún total. Ya Jesús lo había dicho, mira, a veces es mejor amputarse un miembro del cuerpo que con todo eso irse al infierno. Eso es lo que dice Jesús. Si tu ojo es ocasión de caer, sácalo. Si tu brazo, tu mano, córtala. Es drástico. Y muchas veces la medicina hace eso. Cuando un miembro, en realidad, en virtud de que no dañe todo tu cuerpo, amputan algunos miembros para el beneficio total. Hay cosas que son más importantes, más relevantes, y muchas veces eso conlleva y trae sufrimiento y dolor. Pero es el dolor que te significa avanzar. Es el dolor cuando tienes una herida, no se entiende, pero dice, como que alguien dice, tendrás que sufrir un poco más para yo sacarte esa espina que tienes clavada allí, y cuando te cause ese dolor te la podré sacar. Cuando un animal mete su pata en una trampa de estas que aprietan, es difícil que él entienda que tiene que meter más la pata para que pueda abrirse esa trampa. Muchas veces el poder librarnos del dolor nos significa experimentar un dolor mayor en ese instante para ser salvo de todo, para librarnos de todo. ¿Será la salud de las personas entonces siempre lo más importante? Del lado de Dios hay algo que es prioritario. Y es más importante que la salud. Es nuestra salvación. Jesús sana, y así lo hizo a lo largo de todo su ministerio. Y lo sigue haciendo. Pero su fin, su objetivo, su propósito es mayor que ese. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. A Jesús le interesa llevar a su reino a los perdidos, sin importarle sus antecedentes. Él no se va a fijar qué es lo que fuimos antes. No le importa eso. Él mira lo que podemos ser de ahora en más. No se va a preocupar de nuestro estilo de vida anteriores. ¿Qué fuimos? ¿Qué hicimos? Podemos venir a Él tal y cual estamos, en la condición en que estemos. Mediante la fe, Él nos perdona y nos hace nuevos. Nos hace nuevos. ¿Eres uno de estos que está junto a la piscina esperando que haya un movimiento, para que se realice un milagro, que alguien te atienda, que alguien te escuche, que alguien te preste atención? No es casual que estés escuchando este mensaje hoy. No es casual. Jesús te busca hoy para cambiar tu realidad. Los rencores,
las rayas profundas, aquellas cosas que están internamente arraigadas en tu ser, remordimientos que se agazapan, que están allí metidos en nuestro corazón. El verdadero mal no está tanto en el dolor físico, no está tanto en esa pena, sino en cómo nosotros la procesamos, cómo nosotros la vemos, cómo nosotros la enfrentamos. El drama es que algunos preferimos quedarnos entrampados, paralizados para siempre en el mal. No queremos salir de allí. Dios ha decidido poner en la persona el poder de limitar su acción. Mira, Dios es omnipotente, sí lo es. Pero Él no va a actuar si el ser humano así no lo quiere y no lo permite. Dios ha decidido limitar su omnipotencia en la voluntad del ser humano, en su libre arbitrio, en su voluntad soberana. Si viene algo peor, ¿qué podemos hacer para evitarlo? Fue la pregunta del niño. Y tendré que responderle a él. Dentro de unas semanas le responderé. Intentaré responderle de la mejor forma posible. No tengo todas las respuestas, sin duda. Son preguntas que le hacen a Dios. Pero le diré a este niño que la respuesta según la Escritura y según yo lo entiendo es que para que no venga algo peor y cómo poder evitarlo, la respuesta es no seguir pecando. Pero siento decirles a ustedes y a él que eso no está en manos de Dios. El que el ser humano evite seguir pecando no está en manos de Dios. Está en manos de cada persona. Está en manos tuyas, en manos mías. Eso explica que Jesús, antes de ver la posibilidad del milagro que requiere, Él siempre nos pregunta si acaso queremos ser sanos. ¿Qué quieres que haga? ¿Tú quieres sanarte? ¿Eres capaz de mirar con honradez la verdadera causa de lo que te pasa? ¿Te atreves a poner bajo su mirada las reales razones de tu parálisis? ¿Quieres ser libre de tu pecado oculto? ¿Quieres ser libre de tus miedos? ¿Quieres que sane tu enfermedad crónica? ¿Quieres que te libre de tu rebeldía? ¿Quieres que te saque de tu apatía, de tu adormecimiento? La respuesta es solo tuya. Es solo nuestra. Padre, pido bendición para aquellos que están en una condición, mi Dios, de parálisis. Su alma, su corazón, su espíritu paralizados, sin poder moverse. Y hay una condición fundamental. Y tú nos has dicho que hay una condición necesaria para poder ser sanado de cualquier mal. Es el hecho de querer. El que estemos, a lo menos, tener el deseo de nuestra parte de ser curados. De otra forma, es imposible. Si no lo queremos, el mal que fue es incurable. Si no lo deseamos, el mal, cualquiera sea su nombre, será incurable. Pero no olvides, tú que escuchas esta palabra, que el Señor ha venido para rescatarte y salvarte. Bendición del Altísimo para ti. Amén.